Buenas tardes. Bueno, pues continuamos con la segunda conferencia del día de hoy, de la 25ª Conferencia Nacional de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Química. La conferencia que presentaré a continuación tiene por título Estudio computacional de bancos moleculares relevantes en el vitiligo, impartida esta conferencia por el doctor Giovanni Aguilera Durán de la Universidad Autónoma de Querétaro. Me permitiré presentar al doctor Giovanni Aguilera Durán. Él se desempeña como docente de asignatura en la Universidad del Valle de México. Adicionalmente, es colaborador externo del grupo de trabajo del doctor Antonio Romo Mancillas, de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Querétaro, con 9 años de experiencia trabajando en proyectos dedicados a modelado molecular de proteínas membranales relevantes en enfermedades autoinmunes, diseño de fármacos asistidos por computadora y síntesis de nuevas moléculas dirigidas a proteínas membranales en enfermedades autoinmunes y crónico-degenerativas. Ha participado en distintos encuentros académicos nacionales, ha dirigido y titulado a alumnos de licenciatura, así como dirección de proyectos de servicio social para el desarrollo académico de estudiantes de licenciatura. Cuenta con la adscripción a la Universidad del Valle de México como investigador SNIL y nivel candidato, y ha publicado 4 artículos en revistas internacionales indexadas con un total de 27 citas y un H-index de 4. Adelante, doctor Giovanni. Muchas gracias por participar con nosotros. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Muchas gracias por la presentación, un agradecimiento por la invitación y a todos los presentes en esta tarde. Como bien comentaban, les voy a hablar sobre un estudio de blancos moleculares en vitiligo. Y pues vamos a iniciar con hablando de esta enfermedad. El vitiligo es una patología que está caracterizada por la despigmentación de la piel. Afecta del 0.5 al 2% de la población a nivel mundial, y México se encuentra entre las primeras en los primeros 3 países con mayor porcentaje de incidencia. Esta patología nosotros creo hemos visto alguna vez a alguien que la sufre, pero gente famosa, pues Michael Jackson es nuestro modelo a siempre hablar cuando mencionamos esta enfermedad. Esta patología afecta a una célula de la piel denominada melanocito, la cual se encarga de sintetizar al pigmento natural de la piel, que es la melanina, mediante procesos químicos, y este proceso le llama melanogénesis. Esta célula es la que es dañada en vitiligo. Y se ha tratado de explicar en los últimos años por qué da vitiligo, tratando de que se puedan conjuntar diferentes teorías que tratan de explicarlo. Actualmente, las 3 que se presentan aquí son las más aceptadas por la comunidad científica, donde influyen los factores genéticos, donde si bien el vitiligo no es una enfermedad hereditaria, obviamente tiene factores genéticos que pueden promover su aparición. Donde el estrés oxidativo y la respuesta inmune están trabajando a la par para dañar a la célula y generar estas manchas blancas en la piel. En el caso del estrés oxidativo, se considera que este promueve que se liberen proteínas mal plegadas, patrones moleculares de daño, restos de membrana o pedazos de proteína que van a ser reconocidos como antígenos, perdón, por el sistema inmune, y que esto luego va a derivar a la activación de células de tipo linfocitos TCD8 positivos, para que ellos se encarguen de la destrucción del melanocito. Y justamente se ha encontrado en piel de pacientes con vitiligo linfocitos CD8 positivos, los cuales pues van a ser los responsables de la destrucción del melanocito mediante la liberación de granzimas y perforinas. Actualmente existen tratamientos para esta enfermedad, sin embargo, los tratamientos no son útiles para todas las personas que padecen vitiligo, y generalmente están direccionados hacia la repigmentación, más no al tratar la parte inmunológica o resolver la parte inmunológica de la enfermedad. Si bien hay repigmentación y hay algunos tratamientos que disminuyen la actividad del sistema inmune, pues al final de cuentas los linfocitos van a volver a buscar a los melanocitos para destruirlos.
Entonces, es necesario tratar de buscar nuevos tratamientos para ayudar a estas personas con esta enfermedad. Y aquí entramos en cómo buscamos nuevas moléculas que puedan tener actividad en esta enfermedad, en el vitiligo. Y es donde vamos a hablar de los llamados blancos moleculares o dianas farmacológicas, que van a hacer algo dentro del organismo al cual nosotros vamos a dirigir los esfuerzos para el diseño de nuevos fármacos, reposicionamiento de fármacos o evaluación de productos naturales. En este caso, nosotros tenemos que ver en vitiligo qué parte de la etiología queremos atacar o podemos atacar y la parte de la repigmentación de igual manera, porque es necesario que sí estemos tratando de repigmentar la piel dañada. Entonces, hay varios blancos moleculares en vitiligo importantes que están participando en el proceso ¿cómo se dice?, de producción de proteínas, de síntesis de proteínas para los procesos de melanogénesis o los procesos de regulación de especies reactivas de oxígeno en los melanocitos, a los cuales nosotros podríamos tratar de dirigir esfuerzos. Está obviamente el receptor a los linfocitos T, que es el TCR, el cual es una diana bastante interesante, pero que pues tiene unas dificultades que vamos a hablar ahorita más adelante para poder obtener sus estructuras. Están receptores acoplados a proteínas G, a receptores de tipo tirosincinasa, etcétera. En este caso, nosotros vamos a centrarnos en receptores relacionados a un proceso denominado quimiotaxis. La quimiotaxis es el proceso en donde una célula se mueve o se dirige hacia el sitio de lesión. En este caso, el sitio de lesión va a ser la piel y la zona donde ya no hay melanocitos. Las quimiosinas son las proteínas que se encargan de regular a la quimiotaxis al momento de unirse a sus receptores que pertenecen a la familia de los GPCRs, o sea, receptores acoplados a proteínas G. En este caso, para el vitiligo, vamos a centrarnos en algunas quimiosinas y sus receptores que son producidas por estímulo de interferón gamma y que es liberado por queratinocitos estresados, y estas son CXL9, 10 y CXL16. En este trabajo presentaremos o hablaremos particularmente de CXL10 y CXR3, que es su receptor. Y en el caso de CXL16, su único receptor conocido es CXCR6. Las quimiosinas presentan la particularidad de que pueden interactuar con diversos tipos de receptores. En el caso del CXR3, sus principales son 9, 10 y 11, pero 9, 10 y 11 también pueden interactuar con otros receptores a quimiosinas como CXR4 y CCR5, pero esos no los vamos a tratar aquí porque no son tan relevantes en vitiligo. ¿Y por qué no lo son? Porque, bueno, en pacientes con vitiligo, de quienes sí se ha reportado una sobreexpresión es de CXR3 y de CXR6, al igual que de la quimiosina CXL10 y CXL16. Hay mayor concentración de la quimiosina 10 en pacientes con vitiligo que de la quimiosina 9 y de la quimiosina 11, que son ligandos de 3. Y también hay una mayor concentración de la quimiosina 16 en pacientes con vitiligo. Y bueno, obviamente la sobreexpresión de estos receptores en linfocitos T autorreactivos. El receptor CXR3, pues nosotros tenemos que conocer la estructura de las proteínas que debemos trabajar cuando vamos a hacer estudios computacionales, porque si no conocemos con quién vamos a trabajar, probablemente no hagamos las cosas bien, ¿verdad? Entonces aquí el receptor pues tiene algunas glicosilaciones, modificaciones posttraduccionales, puentes disulfuro que debemos de agregar cuando estemos trabajando con estas estructuras, porque es muy probable que las modificaciones posttraduccionales estén involucradas ya sea en el correcto plegamiento de la proteína o en algunos casos pueden llegar a estar involucradas en la actividad de la misma. El receptor CXR3 presenta
isoformas, presenta 3 isoformas, que es CXR3A de 368 aminoácidos, CXR3B de 451 y CXR3 alternativa de 267 aminoácidos. En este trabajo hablaremos solo de CXR3A, o un alumno que trabaja con nosotros, ya él está en su tesis trabajando a CXR3B, y en el caso de la alternativa, esta no tiene injerencia con vitiligo, así que pues no es de nuestro interés. CXR3 es un receptor acoplado a proteína G con una subunidad alfa inhibitoria. Se sobreexpresa en pacientes con vitiligo en linfocitos CD8 autorreactivos, y en el caso de B es importante porque esta se expresa en melanocitos mediando apoptosis en etapas tempranas de vitiligo. O sea, la isoforma B está en etapas tempranas de vitiligo y la isoforma A es la encargada de mantener y promover el desarrollo de la enfermedad. La B se expresa en melanocitos y la isoforma A se expresa en linfocitos CD8. En el caso de CXR6, igual presenta puentes disulfuro, una sola glicosilación, no presenta residuos modificados ni tantas modificaciones posttraduccionales, pero también es importante recalcar que es necesario siempre conocer esta información de nuestras proteínas. Y en el caso de CXL16, esta es una quimiosina bastante interesante porque presenta 2 formas. Lo siento. Presenta la isoforma soluble y la isoforma anclada a membrana. La anclada a membrana se encarga de ¿cómo se dice? De mantener al linfocito anclado en cerca de las zonas de lesión, o sea, se queda en pie, adhesión celular, promueve adhesión celular al interactuar con CXR6. Y el caso de la soluble promueve quimiotaxis. No promueve adhesión celular, solo promueve quimiotaxis. Y la membranal no promueve quimiotaxis, solo participa en la adhesión celular. Este receptor también es un receptor de tipo GPCR de clase A, se encuentra también en complejo con una proteína G alfa inhibitoria, pero este tiene una secuencia diferente a comparación de la secuencia canónica de CXR3, que pasa de ser los residuos de RI, o sea, aspartato, tirosina y arginina, cambia la tirosina por fenilalanina. Esto es importante porque esta modificación en su secuencia está relacionada con la capacidad de adhesión celular que presenta este receptor. Y este se expresa en CD8 positivos, en este caso autocitotóxicos o melanocitotóxicos, natural killers, fibroblastos y células endoteliales. Tanto 3 como 6, aparte de ser importantes en vitiligo, están involucradas en procesos cancerígenos como cáncer de pulmón o cáncer de próstata. Y bueno, aquí que les comentaba, CXL16 presenta su isoforma o su forma anclada a membrana, la cual es para adhesión celular, y su forma soluble, que es la forma extendida mediante la participación de ADAM10 y ADAM17, que son enzimas que van a cortar a la anclada membrana para que se vuelva soluble. ¿Y por qué son importantes estos receptores? Porque, bueno, participan en la quimiotaxis y si nosotros inhibimos quimiotaxis, no van a llegar las células del sistema inmune a la zona de lesión y al no tener interacción o cumplir su función de células inmunes, estas no van a tener estímulo externo, entrarán en senescencia y posteriormente morirán. Ahora, ¿cómo es que se activan los receptores a quimiosinas? Existen diferentes interpretaciones de cómo se activan estos receptores y aquí les voy a presentar las 2 formas que se aceptan por la comunidad científica. Tenemos que la quimiosina va a llegar hacia el amino terminal del receptor y eso conformará el primer paso de activación. Y en el segundo paso de activación, la quimiosina se va a orientar hacia la zona de los loops extracelulares y segmentos transmembranales,
provocando cambios conformacionales en la proteína que va a activar al receptor. Ya posteriormente se va a reclutar la proteína G y va a generar toda la cascada de señalización. La segunda interpretación es que la quimiosina llega hacia el amino terminal y se orienta hacia los segmentos transmembranales, y esto sería el primer paso de activación. Y como segundo paso de activación, el cambio conformacional en los segmentos transmembranales, la red de interacciones polares, rotación de ángulos y todos esos cambios dentro de la proteína va a promover que la subunidad beta-gamma, o que el complejo beta-gamma se separe de la subunidad alfa de la proteína G, y esto activando toda la cascada de señalización que va a derivar en la quimiotaxis. Estas dos interpretaciones, como les comento, son aceptadas por la comunidad científica y son las que vamos a abordar en este estudio. Aparte, vamos a hablar sobre la melanogénesis, en donde la proteína importante que lleva a cabo esta ruta catalítica es la tirosinasa. Esta enzima, cuando no está funcional, no promueve la síntesis de melanina y por tanto hay problemas de pigmentación, o existen problemas de pigmentación. En el caso de vitiligo, no es que no esté funcional o no es que no se esté sintetizando bien, lo que pasa es que no está porque los linfocitos ya se murieron, ¿no? Entonces no hay tirosinasa que pueda estar sintetizando melanina. Pero si recuerdan, en la parte del tratamiento del vitiligo es necesario promover melanogénesis, o sea, repigmentación de las lesiones. La tirosinasa es una enzima de un solo paso transmembranal, la cual contiene un sitio catalítico compuesto por histidinas en complejo con átomos de cobre. Presenta varias modificaciones posttraduccionales, como lo son 6 glicosilaciones. Entonces, esta proteína también es importante que nosotros las estudiemos porque participa en el proceso de pigmentación. Y ahora, hablando claro, el vitiligo no es una enfermedad que mate. Entonces, si algo no te mata, lamentablemente las autoridades dicen, no te vamos a dar mucho dinero para investigar cosas que no matan. Pero nosotros tenemos que decirle, ¿sabes qué? Aunque no mate, es importante. ¿Por qué es importante? Porque en primera, afecta del 0.5 al 2% de la población a nivel mundial. Hay tratamientos que son poco eficaces y lo más importante, hay una gran disminución en la calidad de vida de las personas con vitiligo. Y esto generalmente por la ignorancia de las demás personas que dicen, oh, tienes vitiligo. Bueno, ni siquiera saben que se llama vitiligo, ¿no? Pero dicen, tienes manchas blancas en la piel, si te toco me las vas a contagiar, o cosas de ese estilo, cosas ridículas que obviamente por la desinformación pues no entienden, ¿verdad? Y esto promueve que las personas que padecen vitiligo generalmente estén padeciendo también ansiedad y depresión, y depende del sitio, o sea, el país en donde estén, pues puede ser esto peor, ya que, por ejemplo, en la India, literalmente son excluidos de la sociedad y prefieren pasar encerrados el resto de sus vidas, ¿no? Los consideran malditos y que no pueden casarse por tener esta enfermedad, pero pues no es una maldición, solo es una enfermedad bastante compleja pero bastante interesante a la cual investigar. Ahora, ¿por qué, aparte de que sí, queremos desarrollar nuevos fármacos para tratamiento de vitiligo, pues qué otros objetivos tenemos o tuvimos en este trabajo? Pues fue el poder observar el comportamiento de 3 y 6, de los receptores de quimiosinas XR3 y 6, en complejo con sus quimiosinas, y de diseñar activadores alostéricos para la tirosinasa para que podamos promover la repigmentación. Nuestro objetivo es tratar de tener antagonistas a los receptores y activadores alostéricos a la enzima. Obviamente todo esto va en adjetivos particulares y es observar el comportamiento mediante simulaciones de dinámica molecular, acoplamiento molecular, del cual el docking, que ya han hablado bastante en las conferencias de este congreso, obtener la estructura mediante modelado por homología, ya que estas proteínas no están cristalizadas ni están resueltas
correctamente se dice, no está resuelta su estructura por técnicas como la cristalografía, resonancia magnética nuclear, espectrometría o criomicroscopía. Pero acá en Copas generalmente decimos que no están cristalizadas y ya. Entonces, no tenemos la estructura resuelta de estas proteínas y hay que construirlas mediante modelos, observar interacciones de ligandos que ya estén reportados como antagonistas a estos receptores para que nosotros podamos observar las características químicas relacionadas a la actividad o a las interacciones y poder tener información para que podamos diseñar nuevas moléculas. ¿Y cómo se hizo todo esto? Bueno, de manera resumida, hicimos el modelado por homología utilizando iTizer, hicimos las dinámicas de relajación de las estructuras con CharmGUI, el servidor público CharmGUI para construir los sistemas, o CharmGui, como le quieran ustedes decir, y el programa GROMACS para correr las simulaciones. Hicimos acoplamiento molecular proteína-proteína mediante el servidor público ClusPro. Hicimos las dinámicas de simulación de topología cross-grained en GROMACS, analizamos las interacciones de los receptores quimiosinas y segmentos transmembranales para observar la red de interacciones polares. Analizamos la rotación de segmentos transmembranales mediante el uso del programa PyMol, con la versión académica de PyMol. Construimos el modelo general de interacciones proteína-ligando mediante Autodoc optimizado para GPU, para realizar los acoplamientos moleculares que sirvieron como alineamiento para el modelo general de interacciones, el cual lo construimos mediante el programa Farmer. Y realizamos un acoplamiento, realizamos un Quasar de 3 dimensiones con el programa Open3D Quasar. Todo es servidores públicos o programas con licencia académica gratuita que ustedes pueden pedir en las páginas de los programas, ¿no? Se usó Maestro o el programa Maestro de Schrödinger, al igual que PyMol de Schrödinger, que los pueden ustedes descargar y que son gratuitos si ustedes solicitan la versión académica con un correo electrónico académico, obviamente. Y porque pues obviamente existen programas de paga, pero pues no hay dinero para los programas de paga. Si hubiera dinero, a lo mejor lo hubiéramos hecho. Así que cuando no hay dinero para programas, pues hay que buscar la forma. Y lo bueno es que aquí estos de orden público son bastante buenos. O sea, nos fuimos a hacer algo que no cobrara, pero que fuera bueno. Y en el caso de iTizer, pues se repitió exactamente lo mismo, solo que aquí las dinámicas no fueron en GROMACS, sino fue en Desmond. Igual, licencia académica, que Desmond es una aplicación del programa maestro de Schrödinger. Y bueno, ¿qué obtuvimos de resultados? Bueno, aquí tenemos los modelados por homología, en donde nosotros observamos la calidad mediante Molprobity en los favorecidos de Ramachandran, en las condiciones que nos da iTizer, como el Z-score y el TEM-score, y observando obviamente el porcentaje de identidad de las plantillas a las cuales nosotros nos basamos. Los modelos salieron bien, a excepción de este modelo de CXL9, pero ese se arregló. Aquí no vamos a presentar los resultados de 9 y de 11, que sí se hicieron, pero no los vamos a presentar en esta ponencia, sino vamos a hablar solo de 10. Pero aquí era para nada más comunicarles o compartirles que hay ocasiones que obviamente los modelos no presentan una muy buena calidad y cuando sucede eso, tenemos que hacer dinámicas moleculares para poder mejorar los modelos en su calidad. Obviamente, estas dinámicas o estas simulaciones de dinámica molecular, lo que nos va a permitir observar cómo se comporta el receptor a lo largo de un tiempo específico y obviamente el sistema fue creado considerando la membrana plasmática, fue de POP-C, fue homogénea. Ahorita ya se recomienda que ya las membranas no sean homogéneas, sino que sean heterogéneas. Si en dado caso ustedes no encuentran en bibliografía la composición de la membrana, hagan una homogénea, no hay de otra. Y obviamente iones como cloruro de sodio a 0.15 molar y moléculas de agua para que el sistema fuera lo más parecido a un sistema real y obviamente pues con nuestros complejos. También hicimos, en este caso de la activación de CXR3,
observamos, o más bien hicimos el complejo CXR3 proteína G. Esta es una alfa inhibitoria con su complejo beta gamma, su subunidad alfa y su proteína, su receptor acoplado, ¿no? Que si bien se ve muy bonito aquí el modelo, no es por echar flores, pero se ve bonito, fue un caos estudiarlo. Es muy complejo. Mientras más complejo sea el sistema que tú quieres estudiar, pues más difícil va a ser. Aunque tus técnicas sean un poquito, o sea, sean básicas o no sean tan avanzadas, el tamaño del sistema, de las proteínas y todo eso sí complica los análisis o las simulaciones y los procesos que tenemos que hacer. Pero sí se puede, o en este caso sí se pudo. Aquí nosotros observamos, porque queríamos ver cómo se activaba CXR3, pues obviamente los residuos importantes para el funcionamiento correcto de la proteína. En este caso, los primeros aminoácidos son para la interacción con el ligando, algunos que son fundamentales para que exista quimiotaxis, otros para que haya unión de las diferentes quimiosinas, etcétera. Y nosotros observamos, una vez hecho el acoplamiento molecular proteína-proteína de CXL10 y CXR3, pues las interacciones que presentaban antes de la simulación de dinámica molecular de 1 microsegundo en topología cross-grained. Aquí nosotros vemos que hay puentes de hidrógeno, que son estas líneas punteadas verdes, puentes salinos, y hay muchas interacciones hidrofóbicas. CXL10 está reportado que lo que permite una correcta unión con su receptor, o sea, con 3, es el aumento en las interacciones hidrofóbicas, no tanto en las interacciones polares. Así que nosotros esperamos que, al igual que más bien, que aumenten las interacciones polares, pero particularmente que aumenten las interacciones hidrofóbicas al momento de la simulación. Simulamos nosotros la proteína sin estímulo del ligando para poder observar cómo se comportaba en su estado basal y observamos la formación o ruptura de lo que se conoce como el arginine cage, que se forma entre el aspartato y la arginina de la secuencia DRY, que si recuerdan es una parte canónica de CXR3 y de muchos GPCRs, que se relaciona a que cuando está formado el arginine case, que es esta interacción de tipo puente salino, el receptor generalmente está en un estado inactivo y cuando se rompe, el receptor entra a un estado activo. Aquí podemos observar que la rotación de los segmentos transmembranales a lo largo del tiempo y podemos observar que hay rotaciones importantes de 6, de 5, de 3, de los residuos, de los segmentos transmembranales, que aquí son pues, de TM1 al TM7. Entonces, nosotros observamos que el TM7 es el que actúa como eje central en el estado inactivo del receptor, permitiendo que las otras se muevan y TM7 mantenga una coherencia junto con el movimiento de la proteína. Y aquí nosotros ya en complejo con 10, nosotros quisimos observar obviamente los pasos de activación y la separación del complejo beta gamma. Ahora, nosotros vimos o observamos el primer paso de activación porque la quimiosina sí se orientó y se acercó hacia los segmentos transmembranales y loops extracelulares, que es el que vemos aquí, esta línea roja, en donde estamos observando que disminuye la distancia a lo largo del tiempo y hay una estabilización en cuanto a distancia, ya no se une más o no se separa. Entonces, el primer paso de activación de los receptores GPCRs lo pudimos ver mediante simulaciones de dinámica molecular. Observamos que el aumento en las interacciones tanto polares como hidrofóbicas, que eso también va involucrado en la activación correcta del receptor. Y aquí nosotros observamos las rotaciones de los segmentos transmembranales en presencia de la quimiosina, al igual que las interacciones entre segmentos transmembranales formando la red de interacciones polares, la cual se rompe y se forman nuevas interacciones al momento de que el receptor va a entrar a un estado metaactivo. Nosotros habíamos observado la interacción del residuo 216
la arginina 216 entre TM3 y TM4, perdón, con TM3 y TM4 en las simulaciones de CXR3 sin estímulo de quimiosina, y aquí vemos que no se presentan al momento de que está la quimiosina interactuando con el receptor. Hay interacciones que se mantienen durante todos los frames analizados, porque hicimos el análisis de frames cada 100 nanosegundos, lo que nos indica que estas son interacciones de un estado funcional de la proteína y que deben de estar presentes con o sin presencia del ligando. Y que las interacciones entre los segmentos transmembranales 3, 4 y 5, esa red de interacciones polares entre estos tres, son los que estabilizan la conformación metaactiva del receptor. Ahora, nosotros quisimos observar en una dinámica molecular de topología OLATOM la presencia, o más bien los movimientos que podían ocurrir en el receptor y si se lograba la separación de la subunidad del complejo beta-gamma de la subunidad alfa, cosa que en la simulación cross-grained no se pudo hacer, y esto es porque las topologías cross-grained, en ese momento que estábamos haciendo estas simulaciones, no permitían el que nosotros usáramos ligandos pequeños, no estaban parametrizados ligandos pequeños para poder hacer simulaciones de tipo cross-grained. Entonces, pues obviamente la proteína G no contaba con su GTP y magnesio para que pudiera funcionar en la subunidad alfa, y en lugar de ver una separación, pues nosotros no vimos eso. Por eso decidimos realizar una simulación de topología OLATOM, en donde ya podríamos adicionar el ligando del GTP y el magnesio. ¿Cuál es la diferencia entre OLATOM y cross-grained? En OLATOM, cada átomo perteneciente al residuo está siendo representado como una esfera, y en una cross-grained, cada aminoácido es representado por 2 o más esferas. La primera, o sea, la cross-grained te permite hacer simulaciones mucho más rápido en tiempo real y mucho más rápido, o mucho más trayectoria en tiempo de simulación, más rápido, claramente. Y las OLATOM, estas te dan mayor información, pero sí hay problema un poco en que algunas veces, dependiendo del sistema, van a ser simulaciones que van a tardar mucho en tiempo de simulación real. Entonces nosotros aquí observamos rotaciones, también hay vuelta de rotación del segmento transmembranal 2, y justamente esto era algo muy importante que nosotros encontramos en 3, que el segmento transmembranal 2 rota, y generalmente la bibliografía dice que todos los GPCR se activan igual. Obviamente eso es mentira, no todos los GPCR se activan igual, cada uno tiene su forma de activarse, porque si no cualquier cosa activaría a todos los GPCRs, ¿no? Y una de las cosas que mencionaba, es decir, en una activación general, es que el TM2 generalmente no va a rotar, pero nosotros en todas las simulaciones de CXR3A observamos rotación del segmento transmembranal 2. Y aquí observamos que en la simulación de tipo All Atom sí logramos ver la separación del complejo beta-gamma con respecto a la subunidad alfa en la proteína G. Aquí vemos estas dos líneas, la amarilla y la naranja, cómo están pues estabilizándose y llegan a un punto mínimo de energía en cuanto a distancia, en este caso, mejor dicho, y después se separan de la subunidad alfa, lo que a nosotros nos indica que efectivamente pudimos observar en estas simulaciones de dinámica molecular los dos pasos de activación de CXR3, y pudimos observar también algunas interacciones y algunos puntos clave en su activación. El modelo general de interacciones lo hicimos con ligandos reportados como antagonistas para poder observar los elementos farmacofóricos que nos iban a ayudar o nos pueden ayudar para diseño de nuevas moléculas. Cabe mencionar, y para que lo sepan y no les den gato por liebre, o ¿cómo era el dicho? Algo así. Que en el caso de el farmacóforo, que es prácticamente con Farmer, alineando estructuras, y bueno, eso ya lo mencionó en su ponencia el doctor Antonio Romo el día de ayer.
Cuando el farmacóforo tiene que ser validado estadísticamente. Si no presenta una validación estadística en el proceso de construcción del farmacóforo, no se puede considerar como un farmacóforo y se le denomina modelo general de interacciones. O bueno, nosotros lo denominamos modelo general de interacciones proteína-ligando. Y esto sí, aquí lo que nos interesa, lo que nos da información, pues son de los elementos farmacofóricos, no que van a estar relacionados con la actividad, porque no se tuvo esa validación estadística con la actividad biológica, debido a que pues todos los ligandos que se utilizaron, no todos estuvieron evaluados bajo la misma condición, y eso sí influye en este tipo de cálculos. Así que observamos mejor los elementos farmacofóricos relacionados con la unión a el receptor. Entonces tendremos aceptores de puente de hidrógeno, donadores de puente de hidrógeno, moléculas hidrofóbicas y si hay cargas positivas que puedan ayudar a que haya una correcta unión de los ligandos. Como conclusiones particulares de esta parte, pues observamos los dos pasos de activación. Podemos indicar que si las moléculas que diseñemos desestabilizan la red de interacciones TM3, 4, 5 y 6, puede afectar la funcionalidad del receptor, y los elementos farmacofóricos se posicionan sobre estos segmentos transmembranales. De perspectivas de este trabajo, pues habrá que ver ligandos que vayan y se unan en esta zona y observar si efectivamente no ocurren los mismos movimientos conformacionales del receptor. En el caso de 6, vamos a irnos un poco más rápido porque es algo muy similar. Relajamos los modelos. En ClusProp tuvimos 17 modelos de la interacción quimiosina-receptor. Nos quedamos con el receptor que presentó el mayor número de conformaciones combinando interacciones hidrofóbicas y electrostáticas, que esto igual también se hizo en 3 para hacerlos complejos. Y aquí observamos el RMSD y la rotación de los segmentos transmembranales. Observamos el RMSD para ver si las proteínas tenían mucho movimiento, y ese movimiento de manera general también se podía observar en los segmentos transmembranales y en los loops intracelulares y extracelulares. Este es XR6 sin estímulo de quimiosina, y observamos aquí que, por ejemplo, el DRF no tiene mayor movimiento, y si recordarán, esta es la parte que les digo canónica, más bien que no es como la canónica de los GPCR normales, porque cambia la fenilalanina por tirosina. Vemos que obviamente los que van a tener mayor movimiento son el amino terminal y el carboxilo terminal, y ahorita aquí los segmentos, los loops extracelulares e intracelulares no tienen mucho movimiento. De igual manera, aquí en la simulación, el único que tiene bastante movimiento es TM4, pero se estabiliza a partir de los 400 nanosegundos, y los demás tienen un tanto de movimiento al inicio, pero tienden a estabilizarse. Y en el caso de las rotaciones de los segmentos transmembranales, TM2 rota bastante, y en el caso contrario a CXR3, aquí TM3 y 4, TM3 y TM5 no tienen tanta rotación como la tenían en CXR3. Entonces, obviamente, como les comentaba, no todos los GPCR se van a activar igual, y cada GPCR que ustedes quieran analizar, pues tienen que analizarlo de manera individual. Ya cuando tuvimos el complejo y realizamos la simulación de dinámica molecular de igual cross-grained, observamos que se ve el primer paso de activación porque hay una disminución en la distancia con respecto de la quimosina hacia la zona transmembranal y loops extracelulares. Ahora, se me pasó en mencionarlo, pero pues no pasa nada si lo mencionamos aquí, que en este caso de CXR6 ya no utilizamos una proteína G, porque era bastante complicado estar trabajando con proteínas G, y decidimos ver los pasos de activación sin involucrar a la proteína G. Aquí podemos observar que ya con la presencia de CXL16, pues sí, hay un aumento en el movimiento tanto de los segmentos transmembranales, de los loops extracelulares, DRF no se mueve, y pues no tendría por qué moverse para nada, ya que si recordarán, eso es para adhesión celular. Y hay bastante rotación de ángulos
indicándonos que efectivamente este complejo también llega a un punto de metaactivación. Vemos interacciones polares que se mantienen durante la simulación sin quimiosina y que desaparecen en la simulación con quimiosina. Tenemos un modelo general de interacciones proteína-ligando de igual manera. Para observar, aquí utilizamos 89 ligandos que fueron reportados apenas en 2020 y son los primeros ligandos que hay para CXR6, específicos para CXR6, así que tuvimos suerte y los pudimos utilizar para crear un modelo general de interacciones. Y aparte, un modelo de QSAR de 3 dimensiones, donde podemos ver aquí los campos moleculares estéricos, los campos moleculares electrostáticos, cómo están interactuando nuestro modelo general de interacciones con estos campos, y tenemos a los que tienen mejor, ¿cómo se dice? Mejor actividad biológica y los que tienen peor actividad biológica. Aquí nosotros pudimos observar que nuestro QSAR se corresponde con nuestro modelo general de interacciones, indicando que los dos son resultados completamente viables, útiles para el diseño de nuevas moléculas. ¿Qué podemos observar? Pues que se necesita una zona rica en electropositivos, o sea, puede ser ahí algo que se pueda protonar, y pues en este caso los ligandos estaban basados en este anillo central, en este biciclo o policiclo, y que pues no ocupan tanto zonas con características electrostáticas negativas. De igual manera, pues ahí tenemos donadores o receptores de puentes de hidrógeno, en este caso el nitrógeno que podría estar protonado y que puede o no, dependiendo del tipo de ligando, donar puentes de hidrógeno o pueda recibir puentes de hidrógeno, y al final de cuentas pues se corresponde con con las conformaciones obtenidas de los ligandos con mejor actividad biológica. Entonces, de igual manera, nosotros pudimos observar los dos pasos de interacción cuando se acerca la proteína y cuando cambian los segmentos transmembrales. Las zonas de los segmentos transmembrales 3, 5 y 6 que son importantes para la actividad, el modelo general de interacciones y el QSAR que nos va a ayudar a el diseño de nuevas moléculas. Y por último entra la parte de activadores alostéricos de tirosinasa, en donde nosotros hicimos el modelo de tirosinasa, y en donde al principio utilizamos zinc para, en lugar de cobre, porque el cobre no estaba parametrizado, pero ya usando Desmond, allí sí está parametrizado y pudimos utilizar cobre. Y aquí tenemos la estructura del modelo original ya con cobre, la estructura del clúster representativo de la simulación, el sitio catalítico, y teniendo esto, pues nosotros ya teníamos una estructura funcional con la cual trabajar y con la cual hicimos el modelo general de interacciones de ligandos alostéricos, que fueron pocos, fueron aproximadamente 30, ya que había pocos reportes de activadores de tirosinasa, ya que esta generalmente está involucrada en el sector agrícola y lo que se quiere es inhibirla para que no se empiecen a hacer negras las frutas. Entonces, hay pocos activadores alostéricos de tirosinasa, mucho inhibidor, pero bueno. Ya en lo que nosotros encontramos de activadores, pues encontramos los sitios importantes o los sitios de unión en la proteína, viendo que los derivados de los oralenos tienen sitio de unión diferente a los derivados de chalconas, que son los principales compuestos que conforman esta biblioteca que se utilizó para el modelo general de interacciones. Y aquí, pues, nosotros ya teniendo este modelo general de interacciones, que vemos que necesitamos grupos voluminosos, donadores de puentes de hidrógeno, etcétera, y las zonas de unión, pues ya nosotros tenemos pie a que podamos iniciar con diseños de fármacos racionales o de nuevas moléculas de manera racional, para poder evaluar en técnicas computacionales y que después vayan a pasar al proceso de síntesis, purificación y evaluación biológica. Como conclusiones finales, pues nosotros pudimos obtener la activación o cómo se comportan los receptores 3 y 6 para llegar a su estado
de activación, los modelos generales de interacciones, el CUSA, y los elementos farmacofóricos para la unión y actividad de los antagonistas y activadores alostéricos de estas tres proteínas. Esto sería prácticamente todo de la presentación. Solo me queda agradecer al comité organizador, a la maestra Alejandra, a los que fueron partícipes de este proyecto, del laboratorio, del grupo de trabajo, mejor dicho, del doctor Antonio Romo, que esto se desarrolló cuando yo todavía era parte de los estudiantes realizando mi doctorado, ¿no? Ahorita pues ya acabó ese martirio, ya me titulé. Pero bueno, eso sería todo de mi parte. Obviamente esta me faltó, qué pena, pero digamos que sí la dije. Es solamente la parte de útil para diseño de nuevas moléculas. Aquí ya presento algunas que ya se hicieron diseño y que se están evaluando computacionalmente. Y ya. En este caso, aquí están las de tirosinasa, que estas también nosotros ya las estamos evaluando computacionalmente. Esta es parte de una tesis de maestría de una alumna del doctor Romo. Y ahora sí, no me queda más que decirles muchísimas gracias por su tiempo y si tienen alguna duda, estoy aquí para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Giovanni. No sé si tenga alguien alguna pregunta por medio del chat del programa se pueden hacer preguntas. A ver, Ángel Ulises Orozco le pregunta a qué se refiere con interacciones hidrofóbicas, estas cómo se favorecen. Y una segunda pregunta, ¿el reemplazo de la proteína G no afecta las conclusiones respecto a la búsqueda de algún fármaco en la enfermedad? ¿Hay algún patrón de grupos funcionales de las moléculas tipo fármaco? Ok, gracias, Ángel, por tus preguntas. Las interacciones hidrofóbicas son aquellas que se dan mediadas por fuerzas de tipo Van der Waals y fuerzas de London. Estas técnicamente son interacciones en donde las estructuras se van acercando hasta un punto mínimo antes de que empiecen a repelerse debido a los radios atómicos y todas esas cosas. Entonces, las interacciones hidrofóbicas son favorecidas por fuerzas de Van der Waals, fuerzas de London, y están relacionadas con aminoácidos hidrofóbicos, como la leucina, la isoleucina, la prolina y todos ellos. Estos van a interactuar juntándose, acercándose lo más que puedan antes de repelerse, y a eso se le conoce como una interacción hidrofóbica. ¿Cómo se favorecen? Pues simple y sencillamente ahí va a depender de la conformación tridimensional de los residuos que estén cercanos para interactuar. Si están muy lejos, obviamente no van a interactuar, pero si están cercanos pueden acomodarse para que interactúen de manera natural o de simulaciones de dinámica molecular o acoplamiento molecular. El reemplazo de la proteína G, no la reemplazamos, la quitamos, pero no afecta. ¿Por qué? Porque si recuerdan, en la forma de activación de un GPCR está que o ya está en complejo con proteína G o no está en complejo con proteína G, y cuando se activa recluta la proteína G. Entonces, técnicamente nosotros en los dos artículos, en el primero de CXR6, vimos la interpretación en donde ya estaba en complejo con proteína G. Y en el artículo de CXR6 vimos la interpretación cuando no está en complejo con proteína G. En teoría, para complementar esto, ahora nosotros tendríamos que adicionarle a esta estructura que ya vemos como una estructura activa o metaactiva, acoplarle una proteína G y hacer simulaciones para ver la separación del complejo beta-gamma. Pero en este caso, para lo que nosotros necesitamos en ese momento, que era conocer el cómo se comportaba bajo esta segunda interpretación, pues no afecta absolutamente para nada. Patrón de grupos funcionales de las moléculas tipo fármaco. Los únicos que son fármacos y que fueron considerados para estos estudios, porque los otros son de investigación todavía no se venden como fármacos, son los oralenos. Entonces, el 8-metoxisoraleno es el único que se considera como el fármaco estrella para el tratamiento de vitiligo por repigmentación.
En el caso de los antagonistas a estos receptores de quimiosinas, no hay fármacos que vayan dirigidos hacia esas dianas, hasta el punto donde nosotros investigamos en la última actualización bibliográfica, que fue como hace 1 o 2 meses. Ahorita, quién sabe, no he revisado a la FDA a ver si ya aprobó alguno, pero pues estamos siempre en constante actualización para justamente ver eso. Si ya hay uno, pues genial para nosotros, porque ese puede servir como punto de partida. Y creo que sería todo. Espero haya quedado claro. No hay de qué, Ángel. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta más para el doctor Giovanni? Bueno, creo que no. Anímense. Bueno, que parece que no. Quedó muy claro todo, yo espero. Parece que sí. A ver, pues me permito ahorita presentar la constancia de participación del doctor, nada más que me permite el sistema presentarla, Quito la presentación. por Dejar de favor. presentar. Listo. A ver. Permíteme. Bueno, aprovecho para invitarlos al curso de acoplamiento molecular como parte de las actividades del Congreso ANFECI, que se va a llevar a cabo el sábado y el domingo. Ya. Gracias, Es Ale. un anuncio. Bueno, pues presento la constancia del doctor, hago lectura de ella. La Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Química, AC, otorga el presente reconocimiento al doctor Giovanni Aguilera Durán por su valiosa ponencia titulada Estudios computacionales de bancos moleculares relevantes en el vitiligo en la 25ª Conferencia Nacional de Facultades y Escuelas de Química AC, llevada a cabo del 15 al 17 de noviembre de 2023. El título de estas conferencias fue La química computacional para innovar en ciencia y tecnología. Firman la constancia el presidente de la ANFECI, el maestro en ciencias Emiliano Zapata Chávez. Muchísimas gracias, doctor Giovanni, por su presentación. Les recuerdo a los participantes que para la siguiente ponencia el link les estará llegando a su correo y también está activo el link en la página de ANFECI. Y en el chat también se está colocando en este momento el link para la siguiente conferencia. Les recuerdo también que el fin de semana tendremos un taller que también será impartido por el doctor Giovanni. Este taller tendrá por título Estructura de los ligandos y dianas farmacológicas bioquímicas de proteínas estructurales de los ligandos, bases de datos y servidores públicos. Este taller, el principio de acoplamiento molecular, están todos invitados a participar y les recuerdo, el doctor Giovanni va a ser nuestro tallerista. Bueno, pues les esperamos en la siguiente conferencia. Muchas gracias de nuevamente. Muchas gracias, doctor Giovanni.